Un gusto estar con ustedes, por aquí Uziel Reyes, y hoy vamos a seguir trabajando lo que hemos venido construyendo en casa. En los últimos domingos he compartido con ustedes lo que es nuestra ruta de edificación, ruta que consta de 4 estaciones. Me alimento, me uno, me desarrollo, me multiplico. Y vamos a seguir afianzando y afirmando esto que el Espíritu nos ha dado claridad a fin de trabajar en la implementación de la visión que Dios nos ha dado como casa. Hoy quiero hablarles acerca del tema identificando el destino y la ruta. Identificando el destino y la ruta. Mis amados, Dios Padre desde el principio pensó en una ruta que iban a transitar todos aquellos que se iban a manifestar en Cristo o que iban a ser manifestados en Cristo. Cuando el Padre pensó en su Hijo, Él pensó en una generación de hijos que iban a ser manifestados por el Hijo. Él pensó en ese sentido en una ruta, en un camino por donde aquellos que iban a ser manifestados debían transitar y caminar. Y permíteme mostrártelo con algunos ejemplos. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo pensando en el hombre que Él iba a manifestar. El planeta Tierra, la dimensión del planeta Tierra, es el ámbito que Él pensó para manifestar al hombre. Sí, por eso el hombre fue creado en el día sexto. Los días previos era Dios realizando un acontecimiento del ambiente donde el hombre iba a residir. Por eso es que la tierra fue manifestada para manifestar al hombre. Cuando Dios pensó en la tierra, pensó en la astronomía, pensó en la fauna, pensó en la vegetación, pensó en el clima, pensó en el oxígeno, pensó en todo esto para finalmente depositar al hombre en la tierra. Eso desde la perspectiva de una creación terrenal. Pero la creación terrenal es tipo y figura de la creación espiritual. Hay un mundo espiritual, hay un universo espiritual, y cuando Dios pensó en manifestar a su Hijo, Él ya había establecido un universo para su Hijo. En ese sentido, el hombre fue creado tanto para la creación terrenal como para ese mundo, para ese universo espiritual. De manera que en la tierra el hombre iba a comenzar a construir caminos, veredas, vías, rutas. Pero Dios Padre había pensado en un camino, en una ruta por donde iba a transitar o iban a transitar todos aquellos que iban a ser manifestados y expresados en Cristo. Ahora bien, la pregunta que nos debemos hacer como generación, ¿estamos transitando en esa ruta que el Padre pensó para nosotros? ¿Estamos caminando? ¿Estamos transitando esa ruta que Dios prefijó en Cristo para nosotros? Esta es una pregunta pertinente porque nos debe llevar a pensar, nos debe llevar a reflexionar. Escuche bien, amado. El Hijo nos fue dado como vida para nosotros vivir su vida. El Hijo nos fue dado como alimento para nosotros comer, alimentarnos y sustentarnos de Él. El Hijo nos fue dado como agua para nosotros saciar nuestra sed. El Hijo
nos fue dado como el día de reposo, como el día de descanso, para nosotros descansar en Él. Pero el Hijo también nos fue dado como ruta, como camino, como senda, para nosotros caminar en Él. Esto debe traer iluminación e incremento en nosotros, pero también debe traer un profundo gozo. Que cuando el Padre pensó en realizar al hombre, pensó en todo lo que el hombre iba a necesitar. De tal manera que el desafío es que nosotros de manera práctica, diaria y vivencial, el desafío es caminar cada día de manera continua en la ruta que el Padre diseñó para los hijos. Usted y yo debemos tener presente lo siguiente. Nuestra estadía en la tierra es temporal. Nuestra estadía es temporal. Nadie será eterno en el plano terrenal. Estamos aquí de paso. Nuestra estadía es transitoria. En ese sentido, usted y yo nos debemos preguntar, ¿a dónde queremos llegar al final de nuestros días? ¿Cuál es el destino en realidad a donde queremos llegar al final de nuestros días? En ese sentido, nosotros tenemos que tener claridad entonces a dónde queremos llegar. Y a eso se le llama destino. ¿Cuál es el destino a donde queremos terminar nuestros días? Pero para nosotros saber el destino a dónde llegar, indiscutiblemente vamos a necesitar saber qué ruta tomar. Y quiero mostrártelo con algunos ejemplos. Si alguien quiere llegar a ser un profesional de la salud, un doctor en medicina, pues si toma la ruta del derecho, ese camino no lo va a dejar en el destino que él quiere. Si alguien quiere ser ingeniero civil, si él toma la ruta del periodismo, pues ese camino no lo va a dejar en el destino que él desea. Aquí es donde entonces comenzamos a ejercitarnos con inteligencia espiritual. Aquí es donde debemos, en ese sentido, pedirle al Señor inteligencia, sabiduría, discernimiento. Si queremos llegar a un destino determinado, vamos a necesitar tomar una ruta determinada. El dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma no es cierto. No es cierto porque si una persona quiere llegar a Roma y se monta en México en un auto y agarra una ruta hacia Chile, pues nunca va a llegar a Roma, ¿sí? Para llegar a un destino específico, vamos a necesitar tomar una ruta específica. Hay que saber en ese sentido, entonces, número uno, a dónde queremos llegar, porque eso va a depender qué ruta debemos tomar. Escuche esto, una ruta cobra importancia cuando el viajero sabe a dónde va. Una ruta cobra importancia cuando el viajero sabe a dónde va. Por lo tanto, hay que identificar el destino para tomar la ruta correcta. La iglesia de esta generación tiene el reto, tenemos el reto de identificar, número uno, el destino, para luego identificar la ruta que nos lleva al destino. Y como esta palabra se llama identificando el destino y la ruta, entonces aquí llegamos al momento exacto para definir esta palabra, identificar. ¿Qué es identificar? ¿Qué es lo que obtenemos cuando identificamos? Bueno, esta palabra significa reconocer la identidad de alguien o de algo,
reconocer, distinguir la identidad de alguien o de algo. En ese sentido, la iglesia es la que identifica, es la que reconoce a Dios y a los asuntos de Dios. La iglesia no solo conoce lo de Dios, la iglesia debe reconocer, identificar lo de Dios. Oiga, en este punto es bueno observar lo siguiente. Por el Espíritu debemos aprender a identificar de forma natural la ruta que nos lleva al destino correcto. Sin la identificación del destino, escuche esto, sin la identificación del destino, entonces corremos el riesgo de tomar cualquier ruta. Lo voy a repetir. Sin la identificación del destino, corremos el riesgo de tomar cualquier ruta. La iglesia no fue llamada y no está llamada para tomar cualquier ruta, sino aquella que el Padre prefijó en Cristo Jesús para nosotros. Este asunto de identificar es altamente clave, es muy vital. Permíteme mostrarte un ejemplo. En el mundo salvaje, si una gacela, si un cordero no identifica a su agresor, puede correr el riesgo de ser una presa fácil. Por ejemplo, si el cordero, si una gacela no identifica, no reconoce muy bien a un tigre, a un leopardo, a un león, ¿qué puede pasar? Bueno, se va a convertir en una presa fácil. Pero si un tigre, un leopardo, un león no identifica, por ejemplo, dónde está el agua o no reconoce el agua cuando la ve, ¿qué puede pasar? Bueno, que sin duda va a morir de sed, ¿sí? Entonces, pero vayamos a otro ejemplo. Imagínate en una gran ciudad que un peatón no identifique la señal que le da el semáforo, que le permite, le da la libertad de él cruzar la calle, cruzar la avenida. Si él no identifica y él cruza la calle en cualquier momento que se le antoja, sin duda puede sufrir un accidente o, en el peor de los casos, perder la vida. Oiga, tenemos un reto por delante como generación. La identificación es clave. Como iglesia de esta generación, necesitamos identificar de manera precisa el destino y la ruta. Oiga, ¿cómo nosotros medimos la graduación de un hijo de Dios? ¿Cómo medimos a un hijo profesional? No indocto, no neófito, no un hijo improvisado. ¿Cómo medimos a un hijo maduro, a un hijo profesional, a un hijo que ha llegado a una graduación en la fe? Pues la medimos cuando este hijo reconoce, identifica los asuntos espirituales. Escuche, como hijos de Dios, necesitamos aprender a identificar la comida que nos alimenta. Si no identificamos, si no reconocemos la comida que nos alimenta, corremos el riesgo de comer cualquier cosa. Como hijos de Dios, necesitamos aprender a identificar la vida que realmente vive y que nos hace vivir. Porque si no identificamos la vida que realmente vive y nos hace vivir, corremos el riesgo de vivir cualquier vida. Como hijos de Dios, necesitamos identificar el agua que sacia nuestra sed espiritual. Si no sabemos identificar el agua, vamos a correr el riesgo de tomar cualquier cosa. Como hijos de Dios, debemos aprender a identificar lo que se debe ver, lo que se debe oír, lo que se debe palpar y lo que se debe degustar.
Si no identificamos correctamente, corremos el riesgo de ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, tocar cualquier cosa y comer, degustar cualquier cosa. Este asunto de identificar no es un asunto teológico, no es un asunto que se necesita ir a una escuela teológica para aprenderlo. Nunca está de más las herramientas académicas, ¿sí? Tienen su valor, tienen su importancia, tienen su lugar. Pero en realidad esto es un asunto de naturaleza. Se los decía hace unos instantes. Una gacela, un cordero, un jaguar, un leopardo, ellos tienen por naturaleza la forma de identificar dónde está su presa, identificar dónde está el alimento, identificar dónde está la comida. Ellos tienen formas naturales de identificación. De igual manera, la iglesia, como porta una vida dinámica, espiritual, orgánica, la iglesia debe y tiene la capacidad de desarrollar la identificación de los asuntos espirituales de forma natural, dinámica y práctica. ¿Por qué quiero hacer énfasis en natural, dinámica y práctica? Porque el evangelio es eso. El evangelio no es un cúmulo de información en nuestra mente. El evangelio no son solo teorías. El evangelio no es la mayor cantidad de versículos que podamos memorizar. No, el evangelio es una vida impartida que se vive aquí y ahora, de manera natural, práctica y dinámica. ¿Sí? ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque usted y yo tenemos una vida práctica todos los días, a diario. Poseemos una vida práctica. Entonces, la vida en el Espíritu también debemos aprender a desarrollarla en la praxis, en lo práctico, en lo cotidiano, en el diario vivir. Observa esto. Una de las cosas que necesitamos seguir puliendo en la identificación, seguirla afinando y perfeccionando, es el hecho de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios debemos aprender a escucharla de forma natural, dinámica y práctica. ¿Por qué? Porque a diario su oído natural, biológico, almático, a diario él de forma natural, práctica y dinámica está escuchando información, está escuchando ruido, está escuchando opiniones. En esa practicidad de nuestra escucha es donde también debemos llevar de forma natural y práctica el escuchar la voz de Dios. Tu oído y mi oído debe ser entrenado para identificar, para reconocer la voz de Dios. ¿Sabías que a diario nuestros oídos están siendo expuestos a escuchar muchas voces, opiniones, comentarios, sentencias y mucho más? Ahora mismo en la tierra hay un ruido enorme, hay un bullicio ensordecedor, hay muchas voces, hay una queja, hay un luto. Pero en medio de todo eso, de todo lo que se escucha, de todo lo que nuestros oídos perciben, necesitamos agudizar, pulir nuestro oído espiritual para que en medio de tantas voces identifique, reconozca la voz oficial, que es la voz del Padre, que es la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a identificar en lo práctico, en lo natural, en lo sencillo, la voz de Dios? Porque nuestra ruta de edificación en la primera estación dice mi alimento, y eso habla de que debemos alimentarnos. Hoy, por causa de una segunda ola de incremento del COVID, estamos otra vez encerrados en casa. No nos podemos reunir en el auditorio, pero nuestra ruta dice que me debo alimentar. Yo puedo estar en casa, pero de manera práctica, intencional, yo puedo alimentarme. Sí, la primera estación nos marca que nos debemos alimentar, pero tal alimentación no será posible si mis oídos, si tus oídos
no aprenden a identificar, a reconocer la voz que trae el alimento, a reconocer la voz que porta la comida espiritual que yo debo comer. De hecho, Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe tiene que ver con escuchar, pero no es escuchar cualquier cosa, es escuchar la palabra del Padre, es escuchar la palabra del Hijo, es escuchar, y ese escuchar es un escuchar bien, es un identificar, un reconocer la voz de Dios. De manera que debe haber en nosotros una diligencia para escuchar la voz de Dios. Debe haber una diligencia para identificar la voz que trae el alimento que me sacia. Amados, la voz, su voz, la voz de Dios ya fue enviada. Está siendo enviada, pero será enviada. Lo que nosotros necesitamos es aprender a identificar, repito, la voz oficial, la voz del Padre, versus las voces, el ruido, el bullicio que se escucha en las naciones. El Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si lo tuviera que decir desde una posición en el nuevo pacto, yo dijera: mis hijos oyen mi voz y me siguen. Oiga, la razón por la cual los hijos responden a la voz del Padre es porque sin duda los hijos identifican, reconocen la voz del Padre. Yo soy padre y tengo 2 hijos, Aarón y Christopher. Y cuando yo los llamo, ellos responden, ellos vienen a mí porque me identifican, me reconocen la voz. Pero eso también sucede al contrario, viceversa. Cuando mis hijos me llaman, papá, así yo no los esté viendo, yo sé si es la voz de Christopher o si es la voz de Aarón. Cuando Francis me llama, yo tengo la capacidad de identificar la voz de ella. Es la voz de mi esposa. Entonces, esto es algo dinámico, natural, práctico. La identificación de nuestros hijos, de nuestros padres. Sabemos reconocer esa voz. Sabemos distinguir esa voz. Por lo tanto, mi amada iglesia, mis amados entendidos en Venezuela y fuera de Venezuela, creo firmemente, Dios puso esta palabra en mi corazón porque creo firmemente que tú eres de los hijos que identifica, que reconoce la voz del Padre, que distingue la voz de su Padre. Y si tú reconoces y distingues la voz de tu Padre, esa voz trae alimento, esa voz trae dirección, esa voz trae instrucción, pero esa voz también trae paz, calma, tranquilidad. Yo creo y declaro sobre ti que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene y gobierna tus pensamientos, tus emociones y todo tu ser. Ahora mismo hay todo lo contrario a la paz en este mundo. Hay una convulsión general, un espíritu de muerte cobrando cualquier cantidad de vidas. Sí, hay un luto global. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento determinado nos hemos preocupado. Nos hemos abrumado, angustiado. Está falleciendo gente muy preciada, gente cercana, gente que vale muchísimo. Pero déjame decirte que si identificamos la voz, estoy seguro que sabremos surfear esta situación con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que la paz de Dios en ti
contigo y sobre ti, viene ahora a tu vida y te da tranquilidad, te da descanso. Aquí es donde quiero entonces aterrizar en la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos era una iglesia que identificaba. Yo puedo observar que la iglesia de los Hechos pudo identificar tanto el destino como el camino. Pudieron reconocer, pudieron distinguir cuál era el camino que ellos debían transitar. De hecho, dice el capítulo 2, versículo 42 al 47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, eso solo lo puede hacer una iglesia que ha identificado el destino y la ruta. ¿Cómo es posible que una iglesia que son los enemigos número uno del imperio, de la religión, de la tradición, como una iglesia perseguida, asesinada, torturada, señalada, juzgada, como una iglesia dice que permanecían en la doctrina, en la palabra que los apóstoles impartían, permanecían en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones? Eso solo lo puede hacer una iglesia que aprendió a identificar tanto el destino como el camino. Mi oración en este momento es que el Padre, de manera práctica, pueda comenzar en ti esta dinámica, que tengas inteligencia, sabiduría, discernimiento para poder comprender y poner en práctica esta identificación. Yo creo que estoy hablando con gente entendida, con gente que ha alcanzado una medida de graduación en la fe. Yo estoy seguro que ya tú sabes quién es el destino y sé que sabes muy bien quién es el camino, quién es la ruta. Lo que deseo es que de manera práctica, hoy es un día práctico, tú vas a hacer cosas prácticas, naturales, sencillas. Declaro que en la practicidad de hoy tú puedas identificar el camino correcto, puedas identificar la ruta y que te mantengas firme de pie en esa ruta, transitándola, caminándola con seguridad y con paz. El proverbista dijo en Proverbios 16:25 que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto lo que nos deja ver es que también hay otro camino diferente a la ruta oficial que el Padre fijó para nosotros. Hay un camino diferente, ¿sí? Y dice que este camino parece derecho, pero no es derecho. Parece derecho, pero no es un camino recto, no es un camino correcto, porque dice que es un camino de muerte. O sea, dice que su fin es camino de muerte. Es decir, su destino, su final, su llegada es un camino de muerte. Al principio, este camino parece derecho, parece recto, parece correcto, pero el destino, la llegada, es muerte. Qué poderoso que nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino. Oiga, este camino no es un camino que parece derecho. No, este camino es el camino derecho. Es el camino oficial. Y allí es donde yo oro al Espíritu para que te dé discernimiento. ¿Por qué? Porque a diario tú y yo somos tentados a tomar otras opciones, a tomar otras vías, a tomar otras sendas y caminos. A diario tu mente es tentada a buscar atajos, a desviarse, a tomar vías alternas. Tus emociones son tentadas a ello. Pero hoy quiero traerte y agarrarte por la cara, ¿sí? Para que me escuches y recibas esto y decirte
que nada te desvíe, que nada te lleve a tomar una vía alterna, un atajo, que nada te saque de esta ruta, que nada te saque de este camino. Apocalipsis 1:8, yo puedo ver desde el punto A hasta la última estación de este camino. El Señor dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del abecedario hebreo. La omega es la última. En otras palabras, la estación primera inicial es el alfa. El punto inicial es el alfa. Y el punto final, el punto de llegada es la omega. Esa es mi oración. Que te mantengas firme si has comenzado en el punto omega. Que te mantengas firme y fiel transitando hasta que todos lleguemos al destino omega. Corrijo y repito, que te mantengas firme en el punto alfa para que llegues al punto omega. Es decir, que seamos fieles a esta ruta desde el primer punto alfa hasta el último punto omega, desde el principio hasta el fin. Esto es lo que yo observo en la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos fue fiel al punto alfa, porque es la iglesia del principio, es la primera iglesia. Aquella iglesia de los Hechos fue la primera iglesia. Es decir, ellos comenzaron en el punto inicial, en el punto alfa. Bueno, ellos fueron fieles al punto inicial. A pesar de las persecuciones y de todo lo que ya sabemos, se mantuvieron fiel a la ruta. Se mantuvieron fiel a ese transitar del punto de partida, del punto alfa. De tal manera que esta es mi oración para ti, que puedas perseverar a pesar de las calamidades, a pesar de la situación, a pesar del contexto, que puedas permanecer fiel y firme, sin mirar ni a los lados ni hacia atrás, sino siempre mirando hacia delante. Amada familia de Dios en las naciones, les aprecio muchísimo que puedan hoy identificar y reconocer la ruta que nos lleva al destino correcto. Feliz día, abrazos para todos.